Primero que todo, el pastor puede trabajar, estar 24 horas disponible en la iglesia, contestarte las llamadas cuando tú estás en una crisis existencial, cuando tiene que visitar al familiar que se murió, cuando tiene que ir para el hospital, pero no puede cobrar mucho. Él tiene que hacer eso porque es pastor, que es pastor y le está llamado a servir. Miren el estándar social en el cual tenemos a los pastores. Puede escribir un libro, pero los tiene que regalar. O los tiene que vender a precio de pescado bombado, porque si le pone valor a ese libro, está comercializando la fe, está poniéndole precio a la palabra de Dios. El pastor puede tener negocios, pero pastor que tenga negocio, se le va a achacar y se le va a acusar de que hay sospechas de que ese negocio fue levantado con dinero de la iglesia. ¿Cuánto puede prosperar un pastor antes que la gente comience a sospechar de él? Yo me voy más allá. ¿Puede un pastor cobrar por pastorear? ¿Debería el pastor tener un trabajo secular y no vivir de la obra de Dios? ¿Es pecado esto? ¿Cobrar algún salario, algún sueldo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quédate hasta el final porque vamos a responder todas estas preguntas. Dios te bendiga y te saluda el pastor Misael Amancio y gracias por estar aquí. Realmente es un tema muy polémico y que ha generado mucha controversia en mi país, en la República Dominicana, y yo sé que también en el resto de todo el mundo. Porque ¿quién no ha indagado, quién no ha tenido alguna curiosidad por conocer cómo el pastor o aquel pastor o aquella pastora prosperan de manera rápida y cómo se enriquecen con lo que hacen? ¿Podrá el pastor también tener algún tipo de negocios que con lo que a través de la iglesia se pudieron enriquecer? Y realmente es un tema muy controversial. Ahora, la Biblia habla muy claro acerca de esto, pero desde ya te digo que el pastor tiene toda la de perder, porque es que el trabajo del pastor no es cualquier trabajo. De hecho, no se compara con otras profesiones. Como ustedes pudieron ver al principio del video, el pastor tiene que estar 24/7. Para el pastor no puede existir descanso. Siempre tiene que estar al servicio de la obra y al servicio de los miembros. Tiene que saber de todo prácticamente. El pastor debe de ser a veces psicólogo, médico, empresario, policía, bombero, padre, amigo, consejero. Muchas áreas en las que el pastor tiene que suplir en la iglesia. Pero si algo yo he entendido en estos años que he tenido pastoreando es que el pastor no lo sabe todo ni lo hace todo. Yo entiendo que un buen equipo que tenga el pastor pueden hacer el trabajo eficiente para la obra del Señor, ya que el pastor no es el único que trabaja en la obra. Hay otros ministerios que se pueden desarrollar. Ahora bien, primero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Y uno de los primeros principios que yo quiero tratar contigo es que, y eso hay que tenerlo claro, eso es en cualquier área, cualquier ministerio. Primero, el evangelio no se vende. La salvación no tiene precio, la gracia de Dios no se compra. Ningún pastor debería cobrar por predicar, oiga bien, por bautizar, por visitar a algún miembro, por administrar los sacramentos de la iglesia. No debería de ser así. Si hay algún pastor que lo hace, pues tiene que revisarse, porque en la palabra de Dios claramente dice que las buenas noticias, que Cristo pagó un precio muy pero muy caro por este evangelio, y no es verdad que es para que ninguno de los miembros o de sus siervos puedan tomar este evangelio como un negocio de dinero para rentarse y hacerse rico. Eso está mal y esa persona tendrá que darle cuenta a Dios, porque el evangelio no está en venta. De hecho, por eso la palabra de Dios y el apóstol Pedro lo declaraba en 1 de Pedro 5:2, que dice que el pastor cuida a la iglesia, pero no por ganancia deshonesta. ¿Ok? El ministerio nunca debe de convertirse en un negocio. Ahora, yo escucho a muchas personas que dicen, pero Jesús en alguna ocasión, cuando era un adolescente, dijo que en los negocios de mi padre tengo que estar. Ahora bien, la iglesia es un negocio, pero no es un negocio secular, no es un negocio material, es un negocio espiritual. Claro que sí, debemos de estar en los negocios del Señor porque trabajamos para el mayor de los negocios. ¿Cuál es? El reino de Dios. Nosotros trabajamos para el reino de Dios y ese es el mayor negocio en el que podemos trabajar, la mayor empresa en la que podemos invertir. ¿Tú sabes por qué? Porque no solamente está haciendo tesoro aquí en la tierra, sino también tesoro en el cielo. Así que si usted está trabajando para el reino de Dios y lo está haciendo de corazón, no porque quiere hacer algo para lucrarse, está bien. Y de hecho, todo líder, ministro,
pastor, toda persona que está trabajando directa o indirectamente en la obra de Dios debe siempre autoexaminarse y hacerse la pregunta: ¿para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Porque en algún momento nuestras intenciones pueden cambiar, nuestras motivaciones se pueden mal influenciar debido a que estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, y pudiéramos de una u otra forma, directa o indirectamente, dejarnos llevar por las corrientes del mundo y entender que yo debería de ganar algún sueldo, que yo debería de tener alguna riqueza por lo que hago. Déjeme decirte, el dueño de la obra es Dios, el que paga es Dios, y nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos para Dios y trabajamos para la obra. Ahora, implicar trabajar para Dios es trabajar para la gente, sí. Que la gente y la iglesia puedan sostener al pastor, claro que sí, es válido. El pastor necesita el sostén, pero no vive o no trabaja para un sostén. La riqueza es un medio, no un fin en sí mismo. Claro, el pastor necesita, si tiene familia, si el pastor paga renta, el pastor paga factura, el pastor necesita transportarse, tiene sus necesidades como persona. Claro, debería de haber un sostén para que el pastor se pudiera cubrir sus necesidades, pero no es el objetivo de que el pastor se haga multimillonario, de que el pastor, no, porque estoy predicando y tienen que darme tanto, o para que yo me enriquezca de tal forma que me olvide de las necesidades de la iglesia y que me enfoque solamente en mí. Tener mucho cuidado con estas cosas. Mira lo que dice 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero ahora bien, es bueno que entendamos esto. No, el evangelio no está en venta, pero necesitamos suplir nuestras necesidades y nuestros gastos. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que hay una orden, no una sugerencia. Es que el que trabaja para la obra de Dios, el que se dedica a la obra de Dios y no hace otra cosa, debería de vivir de esto, debería de sostenerse, oiga bien, de esto. Y eso no quiere decir que va a vender la palabra, que va a vender el evangelio. Y tengan mucho cuidado con querer cambiar los mensajes para que la gente ofrende más, para que la gente vaya a la iglesia y para manipular a las personas, para que las personas den su ofrenda, y entonces nosotros seamos bendecidos. Tengamos mucho cuidado con esto, porque la verdad no está en venta. Usted necesita confrontar a la gente. El evangelio necesita confrontar. El evangelio no es para vender paños tibios. El evangelio es para cambiar, para transformar a las personas. Y si usted, en vez de cambiar a la persona, acomoda a las personas, hay un problema. Dios le va a demandar a usted por eso. Además, cada quien va a tener que darle cuenta un día al dueño de la obra. Por eso yo digo, usted no esté pendiente a lo que el otro esté haciendo. Usted preocúpese y ocúpese de que lo que usted está haciendo es para Dios y agrada a Dios y al servicio de la gente. Porque usted que va a dar cuenta a Dios por lo que hace. Usted no va a dar cuenta a Dios por lo que otro hace, ni por lo que el otro dejó de hacer. Así que es importante esto. Ahora, examinémonos. Yo lo dije ahorita. Examinemos nuestras motivaciones, examinemos nuestras intenciones, porque a veces pudiéramos caer en el error, consciente e inconscientemente pudiéramos desviarnos. Empezamos bien y terminamos mal. Entonces, eso es importante entender, trabajar eso. Entonces, hasta ahora estamos claros en que el evangelio no está en venta, pero el pastor necesita sostenerse, necesita suplir sus necesidades. Y la palabra de Dios habla claro de esto. Ahora, mira lo que dice otro principio aquí. Pablo trabajó haciendo tiendas, pero fue una decisión personal. Dice que él, para no causar molestia a algunos lugares donde él iba a pastorear y donde él tenía iglesias que él mentoreaba y pastoreaba, él no le cobraba directamente a esas iglesias porque no quería causar molestia, sino que quería que la iglesia pudiera suplir sus propias necesidades. Ahora bien, esto es algo personal, porque a veces hay pastores y hay personas que no quieren recibir ningún sueldo de la iglesia porque ya tienen otras áreas, otros talentos en los que ellos pueden desarrollar y obtener las ganancias. Pero si un día ese pastor necesita, la iglesia debe de suplir, porque está llamado a eso. Entonces, una cosa es que el pastor personalmente diga que no quiere recibir nada, y otra cosa es que la iglesia está llamada a sostener al pastor. Bien, entonces hasta ahora estamos respondiendo las preguntas. ¿Es pecado que el pastor
cobre por pastorear no es pecado. No es pecado, es bíblicamente correcto. Eso está bien. Lo que no puede el pastor es hacerlo con el único motivo de enriquecerse. Ahí usted pudiera decirme, Misael, pastor, ¿cómo yo me doy cuenta cuando un pastor lo está haciendo para enriquecerse o cuando lo está haciendo por llamado? Bueno, en muchas ocasiones usted no se va a dar cuenta, pero la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Al final, la verdad sale a la luz. Al final, la verdad va a estar por encima de la mentira. Y si ese pastor todo el tiempo ha estado engañando, eso es lo que va a cosechar. Tu intención al final es la que va a salir. Nada se queda oculto. Así que no te preocupes, que esa persona en algún momento sus frutos los delatarán. Sus intenciones saldrán a la luz y él no tendrá de otra, porque ahí habrá evidencia. Entonces, esto de estar ocupado y de estar enfocado en buscar a una persona para juzgarla, para condenarla y para criticarla por lo que está haciendo, esto no es saludable, porque usted no conoce las intenciones de cada quien. Dios la conoce. Es verdad, Dios puede revelar, porque Dios ha revelado a personas, y eso es bíblico incluso. Dios revelaba cuando alguien no hacía las cosas bien y escondía el pecado. Yo me acuerdo que hubo un grupo de personas que cuando conquistaron la tierra de Israel, Dios le había dicho al pueblo de Israel que no tomaran nada del botín, que eso no era correcto, pero hubo 2 o 3 que tomaron el botín y lo escondieron, y eso trajo atraso, trajo miseria y trajo pérdidas al pueblo de Israel. Hasta que no fue confesado ese pecado oculto, eso trajo atraso. Eso pasa lo mismo. La gente que hace las cosas con malas intenciones, que tienen sus intenciones erradas, eso va a traer atraso. Eso, en vez de prosperar, lo que hace que atrasa, y al final la persona se está autodestruyendo, y su ministerio y toda su vida también se va a autodestruir. Así que es importante entender esto. Un pastor puede decidir hacer otro negocio, porque también hay una polémica que si el pastor tiene que hacer otros negocios porque tiene la iglesia y puede formar otros proyectos y estos negocios. Claro que sí, lo puede hacer si tienes el talento, y más si es Dios que le está llamando, porque a veces Dios pone el querer como el hacer, y si Dios le está motivando a hacer este tipo de negocio, este tipo de proyecto, que lo haga, porque al final Dios le va a respaldar. Mira cómo lo hacía Pablo. Pablo entendió que él debía de hacer tiendas para suplir esto. En mi caso, yo estoy pastoreando y yo tengo como profesión, soy profesor. Estoy trabajando como maestro en una escuela, y de ahí es que prácticamente yo me sostengo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que mañana Dios no me llame a tiempo completo y tenga yo que no puedo dejar la escuela porque no puedo dedicarme a la obra, porque no me puedo enriquecer o no puedo vivir de eso. No. Si Dios me llama, Dios me va a respaldar, y yo estaré claro de que lo que la iglesia me dé o reciba es para suplir las necesidades, es para el sostén que toda persona, todo trabajador, todo empleado necesita. Todo empleado necesita un sostén. Todo empleado necesita un salario, y los pastores no son la excepción. Fíjense lo que dice este principio también. La iglesia también tiene la responsabilidad hacia sus pastores, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 5, 17 y 18, que los ancianos que gobiernan bien tienen que tener por digno y honor a los obreros, ya que los obreros es digno de su salario. Entonces, claro que sí, la iglesia debe de cuidar del pastor. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar al pastor, de atenderlo, de suplirle sus necesidades, de pagar también la educación de sus hijos, porque el pastor debe de tener una familia. Y si el pastor está todo el tiempo trabajando en la obra de Dios, ¿quién se va a ocupar de sus hijos? ¿O quién va a poder sostener a sus hijos? Entonces también la iglesia está llamada a darle ese sostén a sus hijos, esa educación que necesitan sus hijos, esos gastos médicos que necesitan sus hijos. Y si el pastor en algún momento enfrenta alguna dificultad económica, la iglesia está llamada a intervenir y ayudar, porque el pastor está para la iglesia. Entonces la iglesia en algún momento también debe de estar para el pastor. Por esa razón, la iglesia también cuida al pastor. Prosperar no es pecado, señores. Hay quienes creen que el pastor debe de vivir todo el tiempo en escasez, que el pastor debe de verse pobre, necesitado, o que tenga un carro por ahí no tan actual, no tan caro,
una casa por ahí cualquiera. No, señores. Todos estamos llamados a prosperar. De hecho, eso hasta un principio bíblico hay. La palabra de Dios dice en el libro de Salmo habla de eso. Aquel que medita día y noche en la palabra de Dios, el camino del justo, aquel que anda en la palabra de Dios, dice que todo lo que hace prosperará. Es que hay que prosperar. Eso, lo natural es que el siervo y el hombre y la mujer de Dios prospere. Problema es si el siervo de Dios y la mujer no prospera. Ahí habría que chequear a ver qué es lo que está pasando, porque todos estamos llamados a crecer, a multiplicarnos y a prosperar. Entonces, la Biblia lo único que condena es el amor al dinero, pero el pastor puede ahorrar, puede invertir, puede escribir libros y venderlo, puede hacer un proyecto y venderlo, y eso no quiere decir que el pastor está enriqueciéndose deshonestamente. No, eso es parte del proceso, es una habilidad, un talento, y no se trata de que está vendiendo el mensaje. Porque ahora va a decir, bueno, escribió una canción, un poema, y ahora está viviendo de esa canción. Pero esa canción habla de Dios y eso no se puede hacer. No, hermano. El pastor puede invertir, puede ahorrar, puede ese talento usarlo para bendecir a otro. Y si eso deja alguna ganancia, está bien. Lo que él no puede hacer del dinero es su Dios. No podemos limitar al pastor y a todos los que están trabajando en algún ministerio a querer emprender, a realizar un negocio honesto. Pero ojalá que los negocios sean por siervo de Dios, sean por pastores, sean por ministros, que sean personas honestas, transparentes, que vivan una vida íntegra, que tengan una moral alta, un testimonio. Ojalá que en cada negocio hayan personas con testimonio, porque sabremos que no va a haber mal uso del dinero y al contrario se va a bendecir, se va a prosperar. Ojalá que en los ministerios, en los gobiernos, sean pastores, sean personas siervos de Dios, porque sabemos que son gente íntegra. Porque ahora usted, porque vio que un pastor hizo lo mal hecho, ahora usted va a generalizar y va a hacer creer que todos los pastores son ladrones, porque usted vio a un pastor que quizá hizo algo mal hecho, que lo robó, estaba robando. Ya todos los pastores están así. No. Eso es lo mismo que usted cuando quiera casarse, se haya casado con un hombre y ese hombre le haya sido infiel. Ahora usted va a decir que todos los hombres son infieles. No, ese fue tu mala experiencia. Ese fue una mala experiencia que tú tuviste, pero ahora tú no puedes decir que todos son iguales. No podemos generalizar. El problema no es prosperar. El problema es cómo yo prospero. Si haciendo lo correcto o haciendo lo indebido. Entonces todo eso al final va a salir a la luz. La integridad no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria. La integridad no se mide por la cantidad de dinero que tú acumules, sino por el carácter, por la transparencia y por la fidelidad a la palabra de Dios. Por ahí se mide la integridad. Si Dios hoy pone algo en tu mano y eso prospera, eso no es pecado. Eso está bien, ha sido bendecido y si deja mucha ganancia, mejor. Ahora, eso que uno gana, si uno lo puede dar para otros, mucho mejor todavía. ¿Ok? Espero que ahora se hayan respondido todas nuestras preguntas. ¿Puede un pastor cobrar por pastorear? Sí. ¿Hasta cuándo debe un pastor prosperar y que esto no genere sospecha? No hay un límite. Es que si tú le estás poniendo cantidad, está diciendo que un pastor está pastoreando por X cantidad. Esto se está limitando. No hay un límite. Ahora bien, el dinero no puede ser un Dios. Y yo decía que al final los frutos van a verse. La evidencia se va a ver. Aquel que haga lo mal hecho será condenado por eso. Que no se malinterprete cuando un pastor tiene una casa grande, tiene un carro bueno, tiene una cuenta bancaria buena. Eso no quiere decir que el pastor está manipulando a la iglesia. No. Entonces yo espero que hayan sido respondidas las preguntas y que entendamos que al final Dios es nuestro juez y Dios es que le va a dar a cada quien lo que merece, ¿ok? Así que usted siga trabajando para la obra de Dios con excelencia, siga haciendo lo que hace para Dios con excelencia, que al final Dios es el que tiene la última palabra. Dios te bendiga. Hasta aquí el video y nos vemos en otro próximo video. Gracias.